el lado derecho del frente la vamos a tejer hasta la vuelta 5. Cuando usted termine la vuelta 5, deslizamos el punto en el primer medio punto, ahí cortamos el hilo. Ahí está, porque no podemos continuar tejiendo lo mismo en este espacio de regreso, porque en este lado va lo del lado del cuello y necesitamos tener la flor a este lado para que quede al lado derecho igual que esta, en esta forma. Aquí vamos a contar los 10 puntos, colocamos el hilo y ahí empezamos las vueltas como está en el video, todo la terminación, cómo unir la pieza con este lado, cómo unir el hombro, las mismas vueltas, si lo va a hacer en este mismo tamaño, y si no, ya sabe, ya le he dicho muchas veces, aquí le puede tejer 4 vueltas y 4 vueltas en cada lado para que lo haga más grande. También el cuadro, si lo quiere más grande, lo va a tejer las mismas vueltas. Si aquí va a tejer 20 vueltas, tiene que tejer 20 vueltas en la parte del frente. Las mismas vueltas del cuadro las llevan las dos partes del frente. Para el momento de unirlo va a tener los mismos lazos. Qué bonito se ve. Mire, aquí esta terminación queda aquí y esta terminación queda aquí. Precioso. Vamos a continuar para terminar la parte derecha del tejido. Aquí terminé el segundo lado del frente y terminé la primera vuelta hasta el punto que tenemos aquí marcado. Aquí tenemos la manga. Aquí al terminar las 18 vueltas me regreso con las 5 cadenas hasta la marca. Tejo 2 cadenas para tejer la segunda vuelta. Tengo la parte de la espalda al lado derecho, la flor. Le doy vuelta y ahí también la flor va a estar al lado derecho. Cuando estábamos uniendo la otra pieza, estaban al lado revés las dos piezas. Aquí van a estar al lado derecho. Aquí vamos a unir de igual forma 2 cadenas y deslizo el punto en el primer lazo de 5 cadenas. Dos cadenas y el punto alto. Esta información ya la tienen, solamente les quiero hacer las cosas más fácil. 2 cadenas en el lazo, deslizamos 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas. Así vamos a terminar. Ya saben cómo unir este espacio si ya unieron el primero. Después de haber tejido el último espacio, tomamos, este es el último lazo, tejemos 3 cadenas, deslizamos el punto en el punto alto que tejimos el último, deslizo el punto y tejemos un punto alto de 2 lazadas. Lo voy a tomar en esta forma
y está terminado el segundo lado. Voy a hacer una cadena y ahí corto el hilo, y ahí tenemos terminado el lado derecho. Ok, ahí vamos a terminar el lado derecho en el hombro, las 2 vueltas. Anudamos el hilo en la B, ahí a la mitad, y vamos a empezar a tejer las 5 cadenas. Ahí llegamos al lado del cuello en el hombro, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lazos de 5 cadenas, 3 cadenas y un punto alto. Ahí terminamos la primera vuelta. La segunda vuelta tejemos 2 cadenas, le doy vuelta al tejido, estoy al lado del cuello, vamos a tomar el hombro para empezar a unirlo del lado del cuello también, y contamos 6 lazos para empezar. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí lo tenemos. Después de las 2 cadenas deslizamos en el primer lazo, 2 cadenas, medio punto, 2 cadenas. Vamos a unir los 6 lazos solamente. Aquí ya estamos para terminar. Tejemos las 2 cadenas. Este es el último lazo. Le muestro. Este es el último lazo que tomamos. Tejemos 3 cadenas y deslizamos en el punto alto de la B. Deslizo y una cadena, y ahí cortamos el hilo, y ahí tenemos terminado el hombro. Vamos a tejer la manga. Aquí ya tengo una terminada. Aquí tengo la unión del hombro. Aquí está la mitad donde se unieron las 2 piezas. Aquí hay que marcarlo. Aquí tengo el hilo anudado en la parte del frente para tejer la manga del lado derecho. Aquí está la mitad y pasamos 1, 2, en el tercer lacito ahí anudamos el hilo y vamos a tejer después de la mitad 1, 2, 3, 4 lacitos. Vamos a tejer para la parte de la espalda. Aquí le doy la vuelta para tejer 5 cadenas. Vamos a tejer el punto, el medio punto, 5 cadenas. En cada lazo vamos a tejer el medio punto. Así vamos a continuar. Ahorita les digo cuántos lacitos tenemos de 5 cadenas. Tenemos 2 cadenas y tejemos en el lazo el punto alto. Este es el último lacito que vamos a formar de la primera vuelta de la manga, y tenemos 1, 2, 3, 4,
5, 6 lazos de la primera vuelta, tejemos 5 cadenas y nos regresamos en la segunda vuelta. Una, 2, 3, 4, 5. Estamos en el último espacio. Aquí tejimos 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas y un punto alto en el siguiente lazo. Nos regresamos con 5 cadenas. Para hacer la tercera vuelta, aquí continuamos las 5 cadenas. En la vuelta anterior tejimos el punto alto para regresarnos en el último lacito. ¿Cómo vamos a tejer aquí? Tejemos las 5 cadenas en el punto alto, tejemos la lazada y de nuevo 2 cadenas y tomamos el siguiente lazo, 2 cadenas y ahí nos regresamos. En la siguiente vuelta que regresemos, aquí vamos a tomar el medio punto en el punto alto y así continuamos. Me regreso. Ahorita les digo cuál es la vuelta. Aquí vamos a llegar, tejemos 2, 3, 4, 5 y tenemos el punto alto donde nos regresamos, el medio punto. Así vamos a ir tomando cada lazo de la parte de la blusa o del chaleco. 1, 2 cadenas y en el siguiente lazo el punto alto. Una, 2, 3, 4, 5. Le doy la vuelta. Ahorita les digo las vueltas porque no las estoy anotando. Ok, aquí vamos a contar las vueltas. Es 1, 2, 3, 4. Estamos en la número 5. Se pueden contar las vueltas aquí. Aquí pusimos la marquita que es donde están unidas las dos piezas. Y aquí solamente contamos las cadenas. Aquí llegamos al punto alto, aquí lo tenemos. Tejemos las 5 cadenas y tomamos el punto alto con el medio punto y 2 cadenas y tomamos este lacito, ya está tejido con el punto alto anterior. Vamos a tomar el siguiente, así se va a ir naciendo la manga y vamos a continuar con 5 cadenas. Le damos la vuelta y estamos en la vuelta 6, medio punto, 3, 4, 5. Ok, estoy en la vuelta 6 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este que vamos a tejer 9. En el punto alto
y tejemos el último de 2 cadenas y el punto alto en el nuevo lazo para unir la manga. Ahí está terminado el punto alto y terminamos la vuelta 6. ¿Cuántos lacitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 10 lacitos contando el último que tejimos con el punto alto. Así vamos a continuar tejiendo hasta la vuelta 11. Estamos en las 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nos faltan 5 vueltas. Así como hemos tejido las vueltas anteriores, vamos a continuar aquí después del punto alto, las 5 cadenas y le damos la vuelta. Vamos a llegar a la vuelta 11. Ok, tejí una vuelta más. En total tenemos 12 vueltas en la manga y tenemos 16 lacitos y el último aquí lo tenemos de 2 cadenas y un punto alto. Vamos a empezar a tejer la última vuelta para tejer la orilla de la manga. Aquí voy a hacer 3 cadenas y un punto alto y un segundo punto alto. Tenemos 3 puntos altos en total. En el siguiente lazo, medio punto y 2 medios puntos. Estamos abajo en la manga. Aquí tejemos 5 medios puntos. Si a usted le queda la manga muy grande, le puede tejer 4 o 3 en este espacio. No necesariamente le va a tejer los mismos puntos que yo le estoy poniendo. Es 1, 2, 3. Aquí voy a tejer 4 porque es muy reducido el espacio. 1, 2, 3, 4 y los 5 que tejimos. Aquí es la mitad de la manga de abajo. Aquí vamos a tejer los 5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y tejemos en este espacio 3, 1, 2 y 3. Aquí ya estamos en la parte de atrás de la manga. Ya vamos a empezar a tejer 8 puntos altos. Los voy a tejer. Tengo 1, un lazo, 2 y 2. Tengo 2, 7. Usted le va a tejer los que necesite según el grueso del hilo, como le gusten. Medio punto en el siguiente lazo y vamos a empezar aquí a tejer. En un lazo tejemos los 8 puntos altos, 7, 8 y en el siguiente lazo el medio punto. Así vamos a continuar hasta tejer 9 grupos de 8 puntos altos. Aquí tengo 8 y tenemos empezado el último, el número 9, con 3 puntos altos. Vamos a tejer 5 para tener el total de 8. Tengo 2, 3, 4 y 5. Deslizo en la tercera cadena
y ahí está terminada la manga con los 9 grupos de 8 puntos altos. Ahí la tenemos. La parte de abajo son los medios puntos que tejimos. Esta manga, esta es la mitad. Esta manga la empezamos al lado revés la primera vuelta para tejer el inicio en la parte del frente, para que esta vuelta la tuviéramos también al derecho. Ahora les voy a explicar, la otra manga la pueden hacer igual, no se preocupe la persona que no la pueda tejer de esta forma, pero a mí me gusta hacer las dos mangas iguales. Tiene la caída más para la parte de atrás, tiene más tejido la parte de atrás, porque es normal que una manga tenga más espacio en la parte de atrás. Así es en la costura de tela igual. En esta la inicié también aquí está el hilo, en el mismo punto que se va a iniciar, igual, en esta parte, pero la iniciamos en el lado del frente, pero por el lado derecho empezamos la primera vuelta, y acá la que acabamos de hacer la iniciamos por el lado revés. Ahora vamos a terminar la vuelta, esta vuelta, aquí cerramos, aquí la terminamos la vuelta, aquí tejimos, este es el último lacito de las dos cadenas y el punto alto, y empecé el primer lacito, el primer grupo, empecé con 5 para que en la última vuelta nos queden los puntos altos al lado derecho, igual que como estamos al lado derecho, y terminé la vuelta con 3 puntos altos. Ahí ya están terminadas las dos mangas. Vamos a tejer la orilla, el final ya. Vamos a empezar en la parte de abajo. Aquí tenemos la manga, aquí anudé el hilo, voy a tejer 3 cadenas y tejo los 8 puntos altos. Voy a tratar si está bien el espacio tejido con esta cantidad. Así vamos a continuar. Aquí tengo 4, 8 puntos altos. En el siguiente lazo tejemos el medio punto y así vamos a continuar tejiendo en un lazo los 8 puntos altos y en el siguiente lazo el medio punto. Toda la orilla hasta llegar en este espacio. Ok, les muestro donde empezamos la vuelta. Aquí estoy en el mismo espacio donde iniciamos la vuelta, del lado contrario, y pasamos 2 espacios y en el tercero deslizo el punto y vamos a continuar. Tengo 1, 2, en el siguiente espacio 3, 4, en el siguiente 5, 6, en el siguiente 7, 8, pasamos 1, 2 en el tercero,
medio punto. Aquí tengo este grupo de 8 puntos altos. Pasamos 2 espacios y en este primero tejemos 2. Podemos tejer 3. En el siguiente punto tejemos 3. Ahí tenemos 6, 7 y 8. En este espacio el medio punto y ahí estamos. Vamos a continuar, pasamos 2 espacios, vamos a tejer 4 en un solo espacio, porque como da vuelta tenemos que tener más tejido para poder que dé vuelta. 4 en el siguiente espacio, aquí tenemos 2, 3, 4, me falta 1. Pasamos un solo punto, medio punto, pasamos un solo punto y tejemos 4. Ok, ahí tenemos 4, tejemos en el siguiente espacio 4. Ahí tenemos los 4 puntos altos. Voy a poner el medio punto aquí y tejemos en este espacio los 8. Ok, en este espacio tejí 5, en este tejo 3, paso 2 puntos y el medio punto. Ahí vamos igual, los dos lados quiero que se vean igual y vamos a tejer 2 en cada espacio y pasamos 2 puntos en un solo espacio, 2 puntos en el siguiente igual. Aquí tenemos 2, 4, 6 en el siguiente. Aquí ya vamos a terminar este espacio, el medio punto. Y vamos a continuar lo que es todo el lado del cuello, el cuello de la espalda, hasta, así como tejimos todo este espacio, vamos a tejerlo también el otro lado y ya terminamos esta vuelta. Aquí vamos a continuar igual, tomando los 8 puntos en un lazo, el medio punto en el siguiente lazo y así terminamos. Aquí estoy el lado de la espalda. Aquí se unió el hombro. Esta es la parte del frente. Aquí tengo el último grupo de 8 puntos altos. Tomo este espacio con medio punto y el siguiente, porque como están muy juntos, medio punto, 2 lazos con medio punto y vamos a continuar en el espacio siguiente los 8 puntos altos. Aquí en el cuello tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta parte también igual, tomé el último lazo
los siguientes dos lacitos los junté en un medio punto y en un medio punto para continuar. Aquí vamos a seguir. Aquí ya saben cómo tejer este espacio para llegar donde iniciamos la vuelta. Aquí vamos a cerrar la vuelta. Aquí tenemos el último espacio de la vuelta. Tengo los últimos 8 puntos altos, 2 puntos, medio punto, y nos quedan 2 puntos para tomar la tercera cadena, y ahí deslizamos el punto y está terminada toda la orilla. Aquí cortamos el hilo, vamos a perder las puntas. Ok, aquí está ya terminado. Tenemos 5 grupos de 8 puntos altos en cada lado del frente, y en el cuello tenemos 6 grupos, y aquí ya saben, en la manga son 9 en cada lado. Aquí está la parte de abajo. Vamos a tejer ahora una cadena para tomar los dos lados. La cadena o el cordón que se va a tejer lo va a tejer como guste, solamente cadena o una cadena con medio punto. Ok, para hacer el cordón tejo 9 cadenas, paso 2 cadenas en el siguiente espacio, voy a tejer 2 puntos altos. En cada punto vamos a tejer 2 puntos altos, 7 y 8 puntos, paso 2 cadenas, y en la última cadena deslizo el punto, y aquí vamos a continuar con la cadena lo largo que le guste. Voy a colocar la cadena antes de terminarla por la parte de abajo. Ahí la tengo que pasar por la parte de abajo. Le voy a tomar la cadena y ahí la paso. Ahí la tengo, los dos antes de terminarla. Si usted la quiere tejer con solamente la cadena, no hay problema. Yo la voy a tejer de esta forma para darle una idea más. Ok, aquí ya voy a terminar. Aquí tengo la cadena. Tengo también el hilo con el que se está tejiendo. También aquí está. Según lo que estoy tejiendo, lo estoy pasando. Voy a tejer 9 cadenas, paso 3 cadenas y empiezo a tejer el grupo de 8, 2 en cada espacio. Ahí están los 8 puntos altos, paso 2 espacios y en la tercera cadena ahí deslizo el punto. Ya está terminada la cadena. Ahí está el cordón con los grupos de 8 puntos altos en cada punta. Le puede tejer un lazo como este en la punta de la cadena de 10 cadenas y con unos 15 puntos altos también, lo que usted le quiera poner, lo que guste. Ahí está el lacito precioso. Ok, ahí ya lo tiene todo completo, está terminado, está precioso. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video, dele like y suscríbase para que tenga el próximo video. Y espero sus comentarios. Y aquí estoy con todo gusto para vernos el próximo. Un abrazo para todos.